Muy buenos días. Quiero empezar saludando a los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana en el Palacio de la Moneda. El diálogo democrático y la coordinación para el traspaso del gobierno tiene como principal sentido servir de mejor forma a las chilenas y chilenos, y por eso lamentamos la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal, respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo,
Bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas. Los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá. Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y frente a los ministros, José Antonio Kast reconoce que esa llamada se realizó. Sí. Y posterior a eso, insisten que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso? Él señala que como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema, y el tema lo conversaron, pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal. Pero el presidente electo frente a los ministros confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema. Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes. La entrevista ayer... Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron. Ministro, ayer en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue 2 días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de Casco sobre este cable. ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes. Yo lo que le puedo ¿hubo señalar... más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes? Después, efectivamente, el presidente en función, el presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete, el presidente Boric, llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas se agendó la reunión que se realizó hoy día. Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos 2 días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio? Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara. El ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se ahondó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante. Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración
en materia de relaciones internacionales y en particular de la relación con Estados Unidos era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Frank Claver al futuro canciller. Lectura que hace La Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno? Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Ministro, buenos días. Preguntarle por... Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno. Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consustancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo es indicado con este nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado. Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante? Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito y, por tanto, que los acuerdos que se han construido con gran trabajo de parte de los ministros sectoriales, y nunca me canso de decir de la ministra Macarena Novos, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, se han aprobado en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo. Como la sala cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere? Varios más. Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones con las bilaterales sectoriales de cada cartera no van a cesar por parte desde la administración saliente o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo. ¿Cuál es la...? Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral y trabajamos por un traspaso de mando que, al margen de las legítimas diferencias que existen en democracia, sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúsculas y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo y, para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos. Oficina del presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones. ¿Cuáles serían esas reuniones? El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado, que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada se les está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente de estas prácticas. Es muy importante. Porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita. Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kast. ¿Se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de
la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos? Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto hemos sido explícitos, no había una decisión formal y por tanto este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión, y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo, tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos porque estos son proyectos de largo plazo y además existe esta advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad ya que nos había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino? No, ese tema no lo abordamos, después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho el presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos. Punto, porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron en el momento. No sé. Yo lo que puedo decirles son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirle qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que he señalado. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos. Le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy... La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habíamos muchos testigos en donde se reconoce la llamada. Y la llamada que realizó el presidente fue precisamente para abordar este tema. Ministro, preguntarle sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, donde dice que de ahora en adelante van a haber acusaciones y que él afirma desde ya y da su palabra de que todo eso va a ser mentira. ¿En qué se afirman para decir que van a haber distintos tipos de acusaciones de falta de información? Bueno, en la campaña vimos muchas mentiras y por eso siempre salimos a enfrentarlas para aclarar los hechos. Es consustancial la democracia, la libertad de expresión y la verdad. Y el debate debe realizarse sobre hechos, no sobre invenciones, fake news o mentiras. Por ejemplo, se dijo en la campaña que la pobreza en Chile había aumentado y la encuesta que hacían indica lo contrario. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad. Hemos evitado polemizar en exceso, pero hay límites y cuando el presidente electo toma la decisión de retirarse de la reunión que estaba programada, bueno, lo que corresponde es que nosotros salgamos a decir la verdad respecto a la cual hay muchos testigos. Ministro, ¿nos puede aclarar desde cuándo el presidente Boric estaba siguiendo la tramitación del cable chino? Había sido informado antes por el ministro de Transporte y se había tomado la decisión de realizar consultas adicionales para considerar dentro de la decisión aspectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad nacional o a la estabilidad regional. ¿De cuándo? El detalle de cuándo el ministro de Transporte habló con el presidente Boric, lo desconozco, pero es un tema que se había informado y por eso se había tomado la decisión de ampliar el requerimiento de información para tomar una decisión. ¿Y por qué entonces se demoró tanto el presidente en informarle al presidente electo desde que decidió dejar sin efecto este decreto hasta que le informó? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Porque no había tomado una decisión por parte del gobierno. El gobierno no había tomado una decisión. Y esto es tan evidente que llama al futuro presidente para decirle conversemos porque se tiene que tomar una decisión en esta materia y esto requiere la visión de ambos gobiernos.
Ministro, por último, preguntarle qué tiene que pasar por parte de la administración entrante para que se retome este diálogo, en el entendido que quedan pocos días para un cambio de mando, y la verdad es que no habíamos visto un cambio de mando tan tenso a puertas de que sucediera. ¿Qué tiene que pasar por parte de la administración entrante? Mire, yo voy a ser bien prudente en el uso del lenguaje. Quiero darle el beneficio de la duda a la futura administración. Pero temo que esto sea una señal respecto a lo que podría repetirse en el futuro. Y por eso es tan importante, nosotros siempre vamos a actuar con la verdad, señalando cuáles fueron los hechos e informando el detalle correspondiente. Muchas gracias, que tengan una buena jornada.